tú me dices. Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy conversaremos sobre el tema Confianza en el Parlamento y satisfacción con la democracia en América Latina, título similar de la más reciente investigación en coautoría de la doctora Cecilia Graciela Rodríguez Balmaceda, a quien tenemos hoy como invitada. Este valioso artículo académico aparece publicado en el último número de la revista Ciencia Política de la Universidad de Chile. Y antes de darle la palabra, permítanme decirles que Cecilia Graciela Rodríguez Balmaceda es doctora en ciencia política por la Universidad de Salamanca y actualmente es profesora en la Universidad de Burgos, en España. La doctora Cecilia Graciela Rodríguez Balmaceda es actualmente editora de la revista América Latina Hoy, una revista de mucho prestigio. Yo la conocí en 1994 cuando hacía el doctorado en la Universidad Complutense. Si no recuerdo mal, en ese año publicaron un número monográfico sobre democracia y gobernabilidad, que incluía artículos de profesores muy conocidos como Manuel Alcántara y Ludolfo Paramio, entre otros, pero bueno, esa es otra historia. Doctora Cecilia Graciela Rodríguez Balmaceda, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Bueno, buenos días o buenas tardes, depende de dónde se encuentren. Es un placer participar de este conversatorio, sinceramente estoy encantada, así que espero que sea de gran interés para toda la comunidad y muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, los agradecidos somos nosotros, el público que te vamos a ver y escuchar, Cecilia, y pues sin mayor preámbulo vamos a iniciar y quiero comenzar con una pregunta que para algunos probablemente sea una pregunta baladí, pero para mí no lo es. ¿Por qué es relevante la valoración o conocer las actitudes, las percepciones de las élites parlamentarias hacia las instituciones en América Latina? Te escuchamos, gracias. Cecilia. Y no, es una pregunta, la verdad, que considero fundamental. A ver, como bien decías, este trabajo que hemos realizado junto con Cristina Rivas, una colega también del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, con quien venimos trabajando hace años sobre élites parlamentarias, creemos en la necesidad de estudiar las élites parlamentarias, sus actitudes, sus opiniones, porque son actores fundamentales en el sistema político. En particular, en este texto que analizamos, la confianza en el Parlamento que tienen estas élites. En primer lugar, la confianza en una institución representativa es fuente esencial del poder para un gobierno y es el pilar de estabilidad para las democracias. Y no solo es importante el vínculo que los ciudadanos establecen con las instituciones, porque sin lugar a dudas condiciona la legitimidad, también es importante analizar cómo la perciben las élites, porque son actores fundamentales de este proceso, son quienes toman decisiones, quienes deciden las políticas públicas que se van a llevar a cabo, y entonces es necesario centrar la atención en cómo perciben las élites parlamentarias, las élites políticas en general, las instituciones políticas. Sin duda, cuando la confianza es alta, tienden a canalizar la resolución de conflictos o la búsqueda de soluciones a través de mecanismos institucionales. Por tanto, consideramos que es clave valorar las instituciones políticas y en particular el Parlamento, institución representativa por excelencia, y los parlamentarios, en este caso estas élites, tienen un papel privilegiado dentro de esta institución. Por tanto, estudiar su percepción nos va a ayudar a comprender mejor las dinámicas internas del sistema político y los factores que fortalecen o debilitan la confianza institucional. Totalmente de acuerdo, Graciela. Y yendo directamente a tu investigación, ¿podrías compartir con nosotros cuál es el nivel de confianza que las élites parlamentarias tienen en los congresos del continente? Sí, a ver, en este estudio hemos analizado los datos de los últimos 25 años. Hemos trabajado con datos del proyecto de élites parlamentarias
que pertenece a la Universidad de Salamanca. Son datos desde el año 98 hasta el 22, en particular en este estudio. Por lo tanto, hemos podido analizar la evolución en el tiempo, no solo cuál es el nivel de confianza de los países, sino cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Obviamente la región es muy heterogénea, por tanto nos encontramos con niveles distintos. Los resultados nos van mostrando niveles de confianza que en algunos países son mucho más altos que en otros. En términos generales, a lo largo de los años, comparados con otras instituciones políticas, tienen niveles relativamente altos, hablando de confianza por parte de las élites. Y Claro. digo relativamente altos si lo comparamos con instituciones que están más debilitadas, como son los partidos políticos. Es decir, el Parlamento tiene un nivel superior. No obstante, cosas a aclarar. Primero, como comentaba, hemos analizado la evolución en los últimos 25 años. ¿Eso que implica? Que nos encontramos con fluctuaciones. Mm. Y esas fluctuaciones van de la mano de contextos políticos, de circunstancias que ha atravesado la región a lo largo de estos años. Tenemos periodos con niveles de confianza que son mayores y otros donde cae. De hecho, se observa una tendencia general en una cierta caída a partir del año 2014 en adelante, incluso un periodo que ha sido denominado como periodo de fatiga democrática, donde se ve claramente una erosión de las instituciones democráticas. Bueno, el Parlamento no está exento de ello y se ven niveles más bajos. Pero también haciendo diferencias por países. Tenemos países como el caso uruguayo. Uruguay, como siempre, está primero en todos los indicadores y en esto tampoco es la excepción. Tiene un nivel muy alto de confianza. Los parlamentarios tienen un nivel muy alto en la institución parlamentaria a lo largo de los años. Se mantiene con niveles muy similares durante todo el periodo. Otros países que tienen niveles altos son el caso de Chile, de Argentina, de Costa Rica, y en el otro extremo nos vamos a encontrar con países que tienen niveles muy bajos. Hay un país que tiene baja confianza institucional en general, no solo con el Parlamento, sino que es en las instituciones políticas en general, que es el caso peruano, que salta a la vista también en este estudio, pero también nos vamos a encontrar con bajos niveles en países como Honduras, Ecuador, Nicaragua durante un periodo, Paraguay también durante un periodo. Es decir, vamos viendo esas fluctuaciones a lo largo del tiempo. Y otra cosa, porque hay algo importante a tener en cuenta cuando hablamos de cómo es esta evolución, hay una variable, nosotros hemos considerado muchas variables, pero hay una que tiene que ver, obviamente, con una cuestión política que si tienen si son del gobierno o de la oposición. Y cuando tenés una mayoría que es oficialista, los niveles de confianza política cambian. Y este es el caso de Nicaragua. Si uno ve los indicadores de Nicaragua, donde en la época en la que ya tienen amplia mayoría en la Cámara, ahí nos vamos a encontrar con una confianza en la institución muy elevada. Pero esto responde a otra cuestión. De la misma manera que vamos a ver un caso muy acentuado y un dato que es muy claro, cuando uno ve los niveles de confianza en el Parlamento disminuyen drásticamente en Honduras después del 2009, que es cuando se produce el golpe de Estado que expulsa del poder a Mel Zelaya. Es decir, uno observando estos datos puede detectar aquellos acontecimientos políticos que claramente van marcando lo que ha sucedido en la región. Es decir, son indicadores que van muy de la mano de las circunstancias políticas. Ya. Antes de ir a la Eh, pregunta sobre los indicadores, otra perdón que cosa, te, sí, perdón que te interrumpa, Cecilia. sí, Antes de dime, ir a los indicadores, nada, una no te pregunta preocupes, dime. importante. Sé que no es un objetivo central de tu investigación, pero para que el público que nos va a ver y escuchar tenga una mayor información, ¿existe alguna importa el diseño institucional, parlamentario o presidencial en estos comportamientos y valores de las élites parlamentarias? No, en cuanto al diseño en particular, no, como estamos trabajando con todos, comparamos América Latina y todos tienen el sistema presidencial, esa es una constante. Considero que influye más, obviamente, otras variables que pueden tener que ver con aspectos institucionales, que son
satisfacción con democracia, calidad con la democracia, variables que pueden medir el apoyo que se tenga o no hacia el Ejecutivo, es decir, hay variables que pueden tener más peso que otras, pero en el caso del sistema presidencial no es considerado pues, una constante en este caso para toda la región. Sí, obviamente el ejecutivo de turno, ¿no? Al final, los periodos de gobierno con sus tendencias, de hecho, cuando uno ve los cambios en confianza política, percibe claramente los giros políticos. Hay un cierto periodo denominado el giro a la izquierda, esa famosa marea rosa, como se denominó también, donde ve unos ciertos niveles de confianza y cómo se produce el giro hacia la derecha posteriormente, que también cambian los niveles de confianza. Es decir, uno puede ver efectos políticos de ese estilo, pero no a nivel institucional en cuanto al diseño. Ok, qué amable. Y perdón por haberte interrumpido. Ahora, volviendo a los factores que influyen en esa confianza, en ese periodo, ¿podrías compartir con nosotros? No nos digas todo para que el público interesado pueda leer tu valiosa investigación. ¿Qué factor, por ejemplo, el desempeño económico o la corrupción, eh, influyen más en la confianza política de las élites parlamentarias? Bien, te cuento, en este trabajo hemos considerado muchas variables, entre ellas, como bien mencionas, el desarrollo económico, la corrupción. Hemos tenido en cuenta de variables institucionales y partidistas, como había comentado recién, de calidad, satisfacción por la democracia. Hay una en particular, que es el grado de corrupción. Indicadores económicos, los indicadores económicos hemos tenido en cuenta el índice de desigualdad, el índice de Gini, hemos considerado también el hecho de pertenecer al gobierno, a la oposición, es decir, hemos analizado una serie de variables en un estudio que ha considerado más de 7.600 entrevistas a parlamentarios, es decir, los datos analizados han sido enormes. La ventaja de este proyecto, el proyecto PELA, que nos aporta datos de los parlamentarios a lo largo de tantos 8 periodos legislativos en la región. Es un estudio muy amplio. Y durante todo este periodo analizado, lo que vemos es que evidentemente el desarrollo económico influye, eso sin duda, eh, ya se ha demostrado en varios estudios que el desempeño económico puede ser una variable importante, porque evidentemente cuando la economía marcha bien, va a aumentar la confianza en las instituciones. Pero hemos visto que tiene mayor incidencia la corrupción, mucha mayor a la hora de ver los resultados. En América Latina los escándalos de corrupción han sido evidentes, han saltado casos de gran visibilidad en toda la región. No hay país que no haya presentado alguno. Nos hemos encontrado con casos como el de Mensalao o Odebrecht. Tenemos a muchos presidentes, expresidentes, vicepresidentes o políticos de alto rango que están siendo juzgados o ya están en la cárcel. Por ende, todos los países latinoamericanos en mayor o menor medida tenemos un problema con la corrupción y eso salta a la vista de los datos. La corrupción es uno de los factores determinantes y más aún cuando analizamos por países hemos visto, bueno, una serie de países donde tenía mayor peso que en otros, porque hemos querido también hacer esta distinción, teniendo en cuenta la heterogeneidad de la región, quisimos ver cómo se comportaba en distintos grupos de países y donde más peso tiene todavía la corrupción es en países centroamericanos. Allí se observó que era mayor, digamos, lo determinante que era la corrupción para la satisfacción con la democracia. Es esta, Pero sí, los dos influyen. Por un lado, el desempeño económico como la corrupción, solo que la corrupción por encima. sí, perdón, creo que hay fallas en la comunicación, Cecilia. Perdona, Eh, dime. Sí. bueno, Ah, el caso no extremo sé. es Perú, donde en las últimas 2, 3 décadas todos los presidentes han sido juzgados o están en la cárcel. Eh,
esta corrupción también es alimentada, o esta desconfianza de los parlamentarios es también, tiene alguna relación con el origen de ellos mismos, es decir, si son de partidos políticos tradicionales o de por candidaturas independientes, es decir, ¿tiene alguna relevancia el hecho de dónde provienen esos parlamentarios? Cuando hemos analizado, nosotros la distinción que hemos hecho era sobre el nivel de confianza, si se consideran del gobierno o de la oposición, porque obviamente cuando son del gobierno a la hora de hablar de la satisfacción con la democracia, cómo lo valoran, obviamente los del gobierno tendían a valorar muy por encima que los de la oposición. Entonces, cuando uno analiza por periodo de gobierno, sabe las respuestas de quiénes, más o menos en función de los años, va sacando conclusiones, ¿no? De qué partidos son o no. Pero no hacemos distinción acerca de origen, de si es un partido con una candidatura nueva o no. La realidad es que hay países con niveles muy bajos, ya no solo de satisfacción con la democracia, que tiene un nivel muy bajo de confianza en el Parlamento, sino que tiene un nivel muy bajo de confianza en muchas instituciones. Y recién lo decíamos con el caso de Perú. Perú históricamente tiene varios problemas, ya no solo con las instituciones, con su propio sistema de partidos, con la inestabilidad del gobierno. Eso sale reflejado. Pero sí ha sido evidente que las variables partidistas, las que están vinculadas a cuestiones políticas y pertenecen al gobierno de oposición, sí marcan obviamente si los niveles son mayores o no. Y es por ello que los niveles de confianza en algunos países son más altos cuando tienen amplia mayoría de representación, como nos dio el caso de Nicaragua, o como ahora cuando uno analiza niveles también de confianza, si se centra en datos actuales de El Salvador, también encuentra niveles muy altos con respecto al resto de países de la región. Pero ahí está la variable política, que es que tienen amplia mayoría, ¿no? Ya. Cecilia, nos habías comentado que una de las, eh, digamos, conclusiones a las que llegaron es que a mayor satisfacción con la democracia se observa una mayor representación del oficialismo en la Cámara y a medida que mejora la calidad de la democracia, pues aumenta la confianza en el Parlamento. Pero hay una segunda afirmación o conclusión que haces en tu valiosa investigación. Señalas que los resultados indican que a una mayor fragmentación parlamentaria se asocia con una disminución en la confianza de los diputados hacia el Parlamento. ¿Podrías comentar algo al respecto? Sí, eso es cierto. Hemos querido tener en cuenta porque eso es un reflejo también de, de la situación de los sistemas de partidos en la región. Cada vez son más fragmentados y lógicamente es más difícil tener mayorías en el Congreso cuando hay mayor fragmentación. Por ende, creíamos que esa fragmentación se iba a trasladar también a la hora de marcar los niveles de confianza y ha dado en la medida de lo que nosotras suponíamos, que los países que tenían mayor fragmentación, que en estos casos actualmente, en el último periodo, en la mayoría de los países el nivel de fragmentación había aumentado, se encontraban con que eran menores los niveles de confianza. En algunos casos el nivel de fragmentación ha sido siempre medianamente elevado y eso ha marcado que sean estables. Pero en aquellos países donde vemos que ese nivel de fragmentación se ha ido ampliando con los años, ahí sí notamos que no son tan estables los niveles de confianza, sino que se registra un poquito más esa disminución de confianza a partir del 2014, que es la fecha que marcábamos como una especie de punto quiebre, donde es un poquito más generalizada. No deja de ser a partir del 2014 la época en donde empieza el estancamiento económico en la región. Por ende, también salta a la vista ese descontento. Es decir, todas estas variables no van por separado, actúan en forma conjunta. Ya. ¿Podríamos decir que ese 2014 marca un cambio de época en esto, por lo que comentas? Sí, a ver, sin duda se empieza a percibir como más acentuados esos.
descensos en nivel de confianza. Mm, Se ve también un giro político en la región, es en la época en la que empiezan a disminuir, o sea, cae ese famoso boom del precio de las commodities, ya cae, es decir, hay muchas cuestiones en la región como decía, las circunstancias políticas de la región salen a la vista con estos indicadores. Uno los puede percibir claramente como hay, si bien los cambios no son tan grandes, si uno los analiza detenidamente, puede ver esas fluctuaciones y se ve claramente esos giros políticos de la región. Y el 2014, a partir de ese momento, sí se percibe aún más acentuado ese descenso. Ok. Tengo muy claro, Cecilia, que una de las conclusiones también, y ya nos los comentaste de cierta manera, es de que la confianza en el Parlamento depende más de variables políticas contextuales. Sin embargo, a pesar de conocer esto, no puedo dejar de preguntarte, Cecilia, la pandemia fue un evento mundial que influyó, modificó todos los aspectos de nuestra vida. En tu opinión, en este análisis de esos 20 años, ¿hubo cambios o continuidades influidas por la pandemia? Me refiero en relación a los valores y actitudes de los parlamentarios, de las élites parlamentarias frente a la democracia. Y hay otro trabajo en el que también estaba con Cristina Rivas y con Manuel Alcántara, que quisimos ver sobre en toda la región cómo era en general los niveles de democracia y veíamos, porque justo el tema de la pandemia lo debatimos en ese trabajo, donde llegamos a la conclusión de que era evidente la democracia fatigada, pero veíamos distintos escenarios en la región. Encontrábamos con que la pandemia sí ha sido un punto evidentemente importante, no solo por la crisis sanitaria, por lo que supuso en términos de salud en todo el mundo, sino porque tuvo efectos económicos, sociales, y sí, acentuó la crisis, pero no fue causante. De hecho, veíamos eso, que los datos que marcan ese descenso, esa mayor fatiga democrática, la disminución en la confianza en las instituciones, todo eso ya se percibe unos años antes de ese descenso. ¿Que se acentúa con el COVID, con la pandemia? Sí, sin lugar a dudas. Pero digamos, es un catalizador, va a propiciar que estos niveles empeoren, pero fue el que lo causó, no, empezó antes. Eso también creo que es importante resaltarlo cuando uno analiza estos datos. La pandemia, sin lugar a dudas, afectó muchísimo a las sociedades latinoamericanas e influyó en los niveles de confianza de los gobiernos. De hecho, cuando uno ve qué ha pasado en los procesos electorales que se llevaron a cabo después de esta pandemia, vemos cómo le ha ido a la mayoría de los oficialismos, es decir, se ha puesto a juicio la gestión que se ha hecho de la pandemia. Es decir, no es un evento que podamos tratar de forma separada, todo lo contrario, pero no es el causante. Ha acentuado, pero no es el causante, porque los datos ya se perciben desde antes que disminuye claramente esta confianza en las instituciones. Una pregunta que también no puedo dejar de hacerte, Cecilia, dado que tu expertise que tienes en esto, eh, sé que no es una pregunta que proviene de tu investigación, pero ¿cuál es tu opinión en relación a la responsabilidad de las élites políticas en lo que ahora todo el mundo habla de crisis de la democracia actual? Eh, eh, Sin duda, las élites políticas tienen una responsabilidad central. En toda la región se percibe una creciente desconexión entre las élites y la ciudadanía, obviamente con distinta intensidad según los países. Como siempre, yo voy a destacar las regiones heterogéneas. No podemos comparar estos niveles de desconexión que pueda existir entre ciudadanos y élites en Uruguay con lo que sucede en Perú o en Honduras. Es decir, son situaciones completamente distintas, pero en todos se percibe una desconexión enorme entre la ciudadanía. De hecho, si uno analiza
las protestas sociales que se han dado en la región en los últimos años, en todas un elemento en común y que se pone en evidencia es ese. Es claro que existe una responsabilidad, los reclamos vienen no solo por esas demandas insatisfechas que pueda tener la sociedad, sino algo que veníamos comentando recién, los casos de corrupción son cada vez más frecuentes, por ende el descontento también. En, en el trabajo que te comentaba que hemos hecho hace poco junto a Manuel Alcántara, donde hablábamos de democracias partidadas, quisimos también analizar cuál era la situación de los ciudadanos, porque lo que percibíamos como un gran problema, o sea, no solo observábamos que las democracias estaban debilitándose y denominábamos que existía un periodo de fatiga democrática, sino que también habíamos visto que la satisfacción con la democracia por parte de los ciudadanos cada vez era menor. De hecho, era el indicador que más llamaba la atención. Es decir, no tanto la confianza en la democracia como tal, sino la satisfacción con la misma. La satisfacción había caído de forma notoria en toda la región y veíamos que eso estaba vinculado a ese descontento ciudadano. De hecho, hablábamos como ciudadanos cansados, ciudadanos que están totalmente insatisfechos porque no solo no se cumplen las demandas, sino sobre todas las cosas se encontraban ante la corrupción. Y otro indicador que habíamos encontrado acerca de ese, de ese descontento ciudadano tenía que ver con el poco cumplimiento de las normas. Es decir, encontramos los casos de inseguridad o cosas que llevaban a que sea aplicación efectiva como tal, ¿no? Esa percepción del ciudadano que realmente no se aplican las normas. O sea, por un lado, ves la justicia para todos por igual, la insatisfacción muy grande de los ciudadanos. Por ende, la desconexión élites-ciudadanos es evidente y es en lo que hay que trabajar. Hay que reconocer también ese distanciamiento porque es la única forma de promover que se cree una relación más transparente, que sea más responsable, más cercana con la sociedad, porque es el principal desafío, considero que tienen las élites en este momento a la hora de trabajar para superar esta crisis democrática. En este contexto que estás comentando, Cecilia, la confianza es un bien común, un factor que, en mi opinión, cada vez está más alejada de las sociedades actuales, de los sistemas políticos. Eh, Desde la perspectiva de las élites parlamentarias, de los parlamentarios, podemos tener confianza en que la democracia va a seguir a pesar de sus caídas, va a permanecer, o eres pesimista en relación al futuro de la democracia en América Latina. No, a ver, obviamente no sé si es más el deseo que otra cosa, pero uno entiende que la democracia resiste, que las instituciones son fuertes, sobre todo en algunos países resisten cada una de estas crisis que se van llevando a cabo, lo que no implica que estén resentidas y que evidentemente estén cada vez más debilitadas, sobre todo en algunos países donde la debilidad institucional es enorme, eh, producto de la penetración del narcotráfico, de factores que han hecho que las instituciones sean muy, muy endebles y uno no pueda hablar de una democracia plena. De hecho, si analizamos los indicadores, lamentablemente que cada vez hay más regímenes híbridos, es decir, ya no tenemos tantas democracias plenas o defectuosas, sino que están aumentando estos regímenes híbridos. La región no está exenta de ellos, se están viendo países con graves problemas de debilidad de sus instituciones democráticas, con interpretaciones de la Constitución muy particulares, con problemas a nivel electoral, sobre todo.
de transparencia electoral. Es decir, uno ve que la democracia está más debilitada, uno quiere creer y de hecho hay hechos que demuestran que la democracia resiste en muchos países más allá de las circunstancias. Lo hemos visto en el caso de Guatemala cuando fue el proceso electoral, que se creía que no se iba a poder producir una toma de gobierno, que iba a asumir el gobierno el presidente electo, y sin embargo los ciudadanos salieron, protestaron, lograron eh, que salga adelante. Es decir, uno observa determinados acontecimientos y ve que resisten las instituciones. El tema es que cada vez están más debilitadas y hay sitios donde es muy difícil. Quiero creer que aún existen posibilidades. Siempre digo que hay países que es increíble la capacidad que tienen para resistir a pesar de todo, eh, pero, pero sí lamentablemente uno no puede negarle la debilidad cada vez más acentuada. Eso sí que no se puede negar. Y antes de formularte la última pregunta, Cecilia, voy a dar un poco un giro para que el público, los jóvenes investigadores que van a ver este programa, ¿podrías compartir con nosotros cuáles son los obstáculos más comunes que te has enfrentado para estudiar a ese actor que es difícil acceder y se resiste a veces a abrirse, como son las élites parlamentarias? A ver, me ha tocado estudiar en las élites parlamentarias de distintas posiciones, es decir, eh, primero como estudiante a través de las lecturas, trabajando en el proyecto de élites parlamentarias, he tenido la posibilidad de entrevistarlas a lo largo de los años en distintos países, em, analizando datos, procesos electorales, comportamientos, es decir, he podido percibir y ver cómo se desempeñan en distintos países, de realidades muy distintas. Hay países donde evidentemente las élites son mucho más cercanas, donde uno no observa tanto el distanciamiento. Siempre he dicho que cuando he tenido la oportunidad de estar en Uruguay, uno ve los indicadores de Uruguay y no te sorprende. Las élites son mucho más cercanas con los ciudadanos y el acceso incluso es mucho más cercano y demuestra claramente la forma de ser de Uruguay. En otros países es mucho más difícil. En los últimos años ha sido imposible hacer trabajo de campo, por ejemplo, en Venezuela. Venezuela ya no acepta que se entreviste a las élites parlamentarias. Al final es una pena porque teníamos datos de toda la región y en los últimos años ya no se ha podido acceder en el país. Eh, pero en general las élites, uno incluso observa a élites mucho más preparadas de lo que uno cree cuando uno ve el nivel de formación, el trabajo. O sea, uno observa que son personas que están formadas y que quizás a veces existe, eh, no sé, esa imagen que a lo mejor no lo están tanto y no nos encontramos con élites que están preparadas en muchos casos. Creo que el gran problema en cuanto a desconexión es que claramente las demandas, las verdaderas necesidades de la gente no están siendo atendidas. Y ese quizás sea el mayor problema, como que no logran percibir cuáles son los problemas de la sociedad, pero no es una cuestión de formación cuando uno tiene acceso a ellos, ve claramente que ese no estaría siendo el problema, al menos en la mayoría de los casos. Sin lugar a dudas es la poca conexión con las necesidades reales que tienen los ciudadanos. Quizás ese sea el mayor problema y en lo que deben trabajar las élites. Hay que lograr reducir esa brecha con los ciudadanos porque si no es muy difícil que una democracia funcione. Es necesario el vínculo porque son los representantes, son quienes van a tomar las decisiones, son actores fundamentales en un sistema político y como decíamos al principio, de cómo estas élites parlamentarias actúen dependerá también las decisiones que salgan adelante, la estabilidad de un gobierno, los vínculos con la ciudadanía. Por tanto, trabajar en el fortalecimiento de este vínculo es fundamental. Entonces, podríamos decir que buenas élites parlamentarias contribuyen o abonan a la calidad de una democracia, Cecilia. Sin lugar a dudas.
Siempre voy a destacar el papel central de las élites. Las élites son fundamentales para la calidad de la democracia, es fundamental el estudio de las mismas, la centralidad de estos actores para la estabilidad de los gobiernos, para la legitimidad de los mismos y tienen que tener un vínculo con los ciudadanos, tiene que existir conexión con los ciudadanos para que las democracias sigan superando todas estas crisis, para evitar que surjan estos grandes estallidos sociales que se están dando, los niveles de insatisfacción enorme que sienten los ciudadanos, pero las élites son actores fundamentales en una democracia y cuanto mejores élites parlamentarias, políticas en general, no solo parlamentarias. Aquí digo, si bien el trabajo está centrado en élites parlamentarias, son élites políticas en general. Cuanto mejor sean estas élites, sin lugar a dudas, será mayor el funcionamiento de estas democracias. Podemos esperar democracias mejores. Y finalmente, Cecilia, probablemente haga la pregunta no bien formulada, pero podríamos decir que el cambio político democrático que requieren nuestros países de la región de América Latina no tiene que venir de factores externos ni de afuera, sino es, en este caso, gran parte de las élites parlamentarias o élites políticas. A ver, no podemos tampoco negar que los factores externos influyen, pero si nosotros analizamos los giros políticos de la región, vamos a ver que hay un cambio muy grande en las élites. Ha habido una renovación en los últimos años de las élites. Y esto también se percibe con este reclamo de gobiernos distintos, los giros que hay, los nuevos actores políticos que aparecen en escena, tienen que ver con esta desconexión, esta brecha que hay entre las élites y los ciudadanos, eh, y eso se ve reflejado porque ha provocado una renovación de las élites. Hay nuevos actores políticos. Cada vez que ha habido crisis, han entrado nuevos actores en escena, no solo porque surgen nuevos partidos políticos con nuevos representantes, lo hemos visto cuando hablamos de esta fragmentación del sistema de partidos, surgen nuevos partidos tras crisis sociales, sino que hay una renovación, llegan personas que a lo mejor tenían menos trayectoria política, pero que se acercan a la política a través de organizaciones sociales o de otros organismos que le han dado una cierta notoriedad. Por ejemplo, si uno analiza el caso chileno, cuando después del estallido, nuevos actores políticos, sin lugar a dudas, nuevos representantes, y eso produjo también un cambio. Lo vemos cuando se dio el golpe de Estado en Honduras, con una renovación de actores políticos, llegaron nuevas élites parlamentarias también. Es decir, la renovación se va dando a estas élites. Es necesaria también una renovación porque las sociedades se van transformando, pero no podemos decir que esta renovación es producto solo de lo que sucede en la región, porque factores externos influyen. De hecho, en estos momentos la crisis que uno ve en otros países termina generando efectos en los países de la región, ¿no? Sí, totalmente. Y a mí solo me resta decir, fue un placer haber conversado con la doctora Cecilia Graciela Rodríguez Balmaceda, profesora en la Universidad de Burgos, España, y editora de la prestigiosa revista América Latina Hoy. Una vez más, recomiendo ampliamente la lectura del trabajo más reciente publicado por la doctora Cecilia Graciela Rodríguez Balmaceda, que lleva por título Confianza en el Parlamento y satisfacción con la democracia en América Latina. Se encuentra en línea para que puedan ustedes tener libre acceso. Y una vez más, Cecilia, gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido tus sugerentes reflexiones. ¿Algo que quieras mencionar antes de despedirnos? Por este espacio para conversar, sino por el hecho de brindar la posibilidad
a todos los interesados a participar de este tipo de conversaciones que considero fundamentales para el diálogo político, para construir al final una sociedad política formada, informada. El hecho de generar estos espacios me parece algo loable a destacar, así que quería agradecerte por eso. No, gracias a ti, Cecilia, qué amable, y nuevamente gracias y hasta la próxima emisión, Cecilia. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.